les damos la bienvenida y tenemos como conferencia en esta mañana el valor de la fe de la serie que hemos desarrollado sobre el libro de Daniel. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en el capítulo 6, es donde nos encontramos ya. Ya hemos analizado 6 capítulos de Daniel. Los que no han tenido la oportunidad de estas conferencias pueden adquirirlas. Les recomiendo también la conferencia que antes de esta tuvimos, la corrupción del genoma humano. Que esta conferencia fue la segunda parte hace una hora que terminamos. Vamos a seguir con este tema. Está muy profundo acerca de la herencia, los genes, la genética, la Biblia, la ciencia, la química, la biología, todas estas ramas académicas de la ciencia. Impresionante que la Biblia, cientos de siglos antes de que Mendel descubriera en 1860 las leyes de la herencia, la Biblia establecía las leyes inexorables de la genética desde el capítulo 1 del libro del Génesis. La corrupción del genoma humano. Les recomiendo esta serie. Ya vamos en el número 2. Muy bien, estamos en la serie de Daniel, capítulo 6 de Daniel. Y en este capítulo vamos a encontrar brevemente, vamos a narrar de una forma resumida, que el rey que se encontraba en aquel tiempo, Darío, convoca a todos los oficiales y a todos los gobernantes del imperio para que puedan él comenzar a deslindar los puestos de responsabilidad y de gobierno a los diferentes individuos capacitados, inteligentes desde luego, porque para que en aquel tiempo del imperio babilónico, el imperio medo-persa, griego y romano, alguien ascendiera al Senado o recibiera una posición de autoridad, tenían que ser personas sumamente inteligentes, muy intelectuales y sobre todo con conocimientos místicos, porque en todos estos imperios prevaleció el ocultismo y la brujería. Entonces había muchos individuos en aquellos imperios, como los hay hoy en el siglo XXI, que tenían poderes satánicos, aunque en aquel entonces no conocían el trasfondo espiritual de la brujería y de los magos y de los astrólogos que todos estos gobernantes tuvieron. Ahora lo sabemos con mucho más información desde que vino Jesucristo y nos explicó en el Nuevo Testamento cómo funciona el mundo espiritual con muchos más detalles. Entonces todos estos reyes siempre tenían alrededor astrólogos, brujos, hechiceros, magos, que los aconsejaban cuando tenían sueños, cuando tenían visiones, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto había un judío llamado Daniel. Y este muchacho, desde que llegó al imperio babilónico, que fue más o menos en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, Daniel propuso, en el capítulo 1 lo vimos, versículo 8, no participar de la adoración de los ídolos, ni de la comida que estaba siendo sacrificada a los ídolos de aquel entonces, y mantenerse completamente separado de toda esta contaminación que le rodeaba, por lo cual, vamos rápidamente al capítulo 1, Dios lo premia a Daniel desde que él es muy joven, con características sobrenaturales, para que él opacara, para que la inteligencia de Daniel sobrepasara a la de los magos, astrólogos, hechiceros, y de esta forma, estos reyes o emperadores tuvieron a Daniel cerca de ellos. Porque todos estos emperadores, como hemos visto, reconocieron que Daniel tenía un espíritu superior a todos los demás. Pero no fue algo que Dios le dio así gratuitamente, sino que dice el capítulo 1 de Daniel, versículo 17, a estos 4 muchachos, o sea, a Daniel y a sus 3 amigos, Dios les dio conocimiento, que es lo que vamos a examinar esta clase, inteligencia en todas las letras y ciencias, o sabiduría, porque la palabra hebrea que se tradujo ciencias es chokmah, que es la palabra para sabiduría en hebreo. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el versículo 19 y 20
del mismo capítulo, dice lo siguiente: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, o sea, brujos, astrólogos, etcétera, etcétera, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, escucha, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y estas mismas características y capacidades de la psique o de la mente, el potencial inexplotado que todos nosotros tenemos, no te imaginas a qué grado puedes desarrollar la expansión de tu mente, de tu intelectualismo espiritual, conocimiento e inteligencia espiritual, si tú tomas en serio a Dios. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Si tú me tomas en serio mi palabra, ¿qué es que preguntas? ¿En qué área te puedo tomar en serio, Señor? En lo más importante, de día y de noche. De día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Entonces, cuando yo vea que memorizas en la mañana 2 versículos y memorizas en la noche 2 versículos, día y noche, yo veo que tú crees lo que yo te digo, todo te saldrá bien en la vida. Nunca llegará el momento en que digas, no me alcanza para comprar 1 kilo de huevos o de carne, o no vine al desayuno porque no teníamos dinero, o no voy al seminario de matrimonios porque no nos alcanza a mi esposo y a mí. Pregunta, ¿tú crees que Dios no quiere bendecirte oyendo su palabra en un desayuno, que traigas invitados, que vayas a un seminario con tu esposa, que enriquezcas el conocimiento de lo que es la familia? ¿Tú crees que no lo quiere Dios? Pero lo limitas precisamente y no te alcanza simplemente porque no lo obedeces. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Dices que eres cristiano, dices que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero no la obedeces. Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan ahorita memorizan día y noche por lo menos 3, 4, 5 versículos y cada semana le preguntas a tu esposo o a tu papá o a algún amigo, tómame la lección y te voy a recitar 10 versículos que me memoricé la semana pasada? Nadie levante la mano. Ahora, si ustedes no entienden qué es en la memorización la única forma de guardar la palabra de Dios en nuestro espíritu, porque la palabra es espíritu y es vida, al memorizarla, no leerla, guardarla, memorizarla, entra, impregna nuestra mente, comienza a quitarnos los virus de los programas que nos metieron, que los programas que te meten las telenovelas, los programas que te meten la revista, los programas que te meten los amigos, las amigas, la cultura, las diversiones del mundo. Es una desprogramación lo que hace la palabra de Dios, memorizándola. Y al memorizar, tu mente comienza a expandirse sin que te des cuenta, y a expandirse y comienzas a entender las cosas secretas y profundas de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que tienen 5, 10, 15 años en la Biblia y no salen de Juan 3:16. Nació María, Cristo nació de María en Belén, en un burrito, lo crucificaron, etcétera, etcétera. El tema del desayuno ayer fue el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Nos podemos haber tomado un seminario completo de lo que Jesucristo, en las palabras que expresó Él, completamente sobrepasó los límites de los parámetros de la psicología y de la psiquiatría. Porque un hombre antes de morir, pensando en los demás, es antinatural humanamente. Y Cristo hasta el último momento de su vida manifiesta una salud mental. Jamás fue afectado por las traiciones, las maldiciones. Y antes de morir, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y este ejemplo, este equilibrio de emociones y sentimientos, es a donde Dios nos quiere llevar y se pueden desarrollar, porque Él es nuestro ejemplo y seguimos sus pisadas.
Daniel es otro ejemplo en la Biblia. Dios lo premia con un intelecto, con una inteligencia, con una capacidad para aprender matemáticas, física cuántica, biología, historia, etcétera, etcétera, que si tú haces lo que Daniel hizo de obedecer a Dios, vas a ser el número 1 en la preparatoria, el número 1 en la universidad y te vas a graduar con honores. Porque esta capacidad solamente el Espíritu Santo la puede dar. Daniel vivió pues en una época muy impopular. Confiar y tener fe en Dios se parece al medio ambiente y a la sociedad que nos rodea actualmente, llena de supersticiones, mezclando la religión con el ocultismo, la idolatría y el paganismo. Y actualmente el sueño de la mayor parte de los jóvenes y la paranoia que existe en los jóvenes es ser famoso. Deportista famoso, cantante famoso, Miss México, Miss Atlacomulco, Miss esto y el otro, ¿verdad? Y destacar y llegar a ser como ese, etcétera, etcétera. Y estos sueños de todos estos jóvenes de querer ser famosos o de quiero llegar a ser diputado o gobernador o quiero tener 5 empresas, no es malo. Lo malo son las motivaciones que te empujan al querer alcanzar ese nivel de vida. Porque si tú quieres ser famoso simplemente para tu ego, para que te conozcan qué bonita eres o qué guapo eres, o para que seas la cantante mejor de Televisa o el cantante mejor del cine o la telenovela, si tu motivación no es dar testimonio de Jesucristo, escucha muy bien, la fama no controlada descompone la salud mental. Y por eso vemos que el mundo está lleno de artistas, cantantes, deportistas, políticos, etcétera, etcétera, que llegan a la cumbre y algo les pasa allá arriba, algo les pasa, no pueden controlar la fama, el aplauso, la presión, el fashion, a donde el mundo nos quiere empujar, no lo pueden controlar porque no tienen una estructura espiritual lo suficientemente fuerte, sólida, para poder aguantar el aplauso, la admiración, la honra y mantenerse en ese estado sin poder moverse ni ceder a la presión del mundo. Y eso solamente lo alcanzan muy pocas personas porque no saben cómo manejar la fama, el dinero, el aplauso y la honra. Los descompone a los políticos, a los deportistas, a los cantantes, a los empresarios que llegan a diputados, en lo que tú quieras. El ser humano separado de Cristo nada puede hacer. Sin embargo, ¿cuánta frustración hay? Hay cuántas personas que ahorita son famosas, escuchen esto, y que eran más felices cuando no eran conocidas que ahora que son conocidas. El otro día me refiero el nombre, oí una Miss en Estados Unidos guapísima que dijo lo siguiente: a los 17, 18 años de edad, yo crecí en una iglesia X denominación evangélica cristiana. Y mis padres siguen siendo cristianos. Y a los 18 años llegó una persona, me esperó afuera de la high school, que era un promotor de artistas. Y yo ya había ganado la muchacha más bonita de la escuela, etcétera, etcétera. Y este promotor me ofreció un puesto en una revista con cierta cantidad de dinero. Y me dijo, no hay ningún problema, vamos con tus papás, no te tienes que desnudar ni mucho, solamente. Entonces, cuando yo llegué ahí a ese estudio, dice esta muchacha, fíjense qué interesante, nunca supe ni pude experimentar antes lo que es estar bajo reflectores, bajo personas que te admiran, y inmediatamente algo dentro de mí, que sabemos que fue el ego que todos tenemos, comenzó a subirse y a inflamarse como si fuera un animal, dice ella en su testimonio. Comenzó a crecer dentro de mí y como un animal que se salía, y de repente, después de esa primera sesión de fotografías, a la otra semana me invitaron a tomar otra sesión y había algo dentro de mí que ya no podía yo decir que no. Sentí que era como una adrenalina, que necesitaba yo más fotografías. Me encantó sentirme admirada, cómo estás, esto y el otro, me trataron, me invitaron, me dieron invitaciones, y entonces después de según 2 o 3 fotografías,
acabó en la quinta sesión posando desnuda, desde luego, porque así comenzó por un poquito y la mano agarró, como dice la canción mexicana, ¿verdad? Nadie cae en el adulterio, en el pecado, en la fornicación, en el robo de la noche a la mañana. Es algo que se va programando y vas cediendo, el diablo te va debilitando hasta que estás listo. Entonces el pecado se manifiesta porque nos toca la puerta. Esta muchacha cayó como actriz del porno, de la pornografía. Una muchacha decente de high school, etcétera, etcétera. Y ganó cerca de $650,000 en un año. Y al segundo año, esta muchacha ya era cocainómana. Ya había visitado, ¿verdad?, más de 50 hombres, dice ella, en 3 meses. 50 hombres en 3 meses. Y la mayor parte de estos hombres eran políticos, deportistas y personas famosas. Ya había pasado por todos ellos. Y al segundo año se quiso suicidar, y cuando intentó suicidarse y la internaron, y fue el pastor que antes tenía y sus papás ahora pueden en el hospital, dice, en esos 15 días que estuve con drogas y todo que me quitaron, tuve que comenzar a pensar y a reflexionar en mi propia vida y descubrí que era más feliz, era inmensamente feliz en la escuela antes de haber creído que ese mundo que me engañó me prometió algo que jamás te puede cumplir. Y acabó en 3 años una muchacha así, ¿verdad?, en porno, con drogas, etcétera, etcétera, y a punto de suicidarse. Y todo porque creyó que ahí está precisamente el secreto de la felicidad. Fue lo que Satanás le ofreció a Cristo. Te ofrezco los mundos y te ofrezco la gloria y el aplauso. Híncate y adórame y te lo doy. Y este regalo lo sigue ofreciendo Satanás. Este regalo se los ofreció, no sé cuántos de ustedes sepan, a un grupo inglés que se llaman los Beatles. Comenzaron este grupo inglés en los 60, tranquilos, con pelo cortito, ¿verdad?, muy bien vestidos, etcétera, etcétera. Pero resulta que el director de ellos, John Lennon, se fue a la India. Y ahí en la India conoció a un gurú. Y el gurú le metió un software, le metió un programa de la meditación trascendental. Y comenzaron a probar el LSD, comenzaron a probar la marihuana. Y escribió la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que es LSD, que es el ácido de dietilamida, diácido lisérgico. La famosa droga alucinógena. Y cuando llegaron ellos otra vez a Europa, los Beatles, comenzaron y dijeron al mundo, probamos la marihuana y las drogas, y en los 60, no sé cuántos ustedes sean de esa época, de los 60, 70, yo estaba niño todavía, pero nos acordamos bien de eso, en esa época, para despistarle la edad, no, pero en esa época de los 60, vino una corriente, ¿verdad?, de libertad sexual, y hacer el amor y no la guerra. Los Beatles, los beatniks, los hippies, todos los matrimonios colectivos, vivían 3 hombres con 10 mujeres, 10 mujeres con 15 hombres. Bueno, fue esa época de los 60, fue cuando mataron a Kennedy, fue cuando mataron a Martin Luther King, fue cuando Nikita Khrushchev amenazó barrer del mapa a Estados Unidos con los misiles nucleares en Cuba. Esa época de los 60 comenzó Elvis Presley, comenzó todo absolutamente en los 60. Antes de los 60 no había marihuana, no había pornografía, y si había era algo completamente lejano que ni la gente podía conocer. Entonces, vean ustedes de qué forma se puede influenciar a la cultura y a la sociedad en la que vivimos. Y ahora, cuando pasa todo este tiempo y venimos a la Biblia y vemos estos casos y examinamos a estos hombres y mujeres de Dios, descubrimos la razón verdadera por la cual el mundo a nuestro alrededor vive como vive. ¿Por qué quieren ser famosos? ¿Por qué quieren ser narcos? ¿Por qué quieren triunfar? ¿Por qué quieren creer que el que no tranza no avanza? Todas las trampas del enemigo que impiden que tú avances son las que Dios te promete si tú lo sigues a Él. Veamos pues, en primer lugar, el valor de la fe que Daniel desarrolló en algunos versículos de este pasaje. Vamos pues a capítulo 6. El rey manda, o el emperador, un edicto para que todos los oficiales sean traídos ante su presencia. Y pues todos sabían, dice el versículo 2, entre ellos gobernadores, 3 gobernadores, Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta
para que el rey no fuese perjudicado. Todos estos hombres intelectuales, científicos, hechiceros, magos, eran como un escudo para el emperador en aquel tiempo, ¿verdad? O para el rey, el jefe de ese imperio mundial o internacional. Porque al acudir a ellos a pedir consejo, si lo aconsejaban mal, los mataba. Los mataba, como vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando tuvo el sueño Nabucodonosor y los magos y astrólogos no lo pueden interpretar, viene la condena de muerte y Nabucodonosor los condena a muerte. Y Daniel interviene y salva a los magos y a los hechiceros interpretándole el sueño al rey. Y desde esa época Daniel subió a una posición, ¿verdad?, donde reconocieron que él era superior a los magos, a los hechiceros y a los astrólogos. Y dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Muy bien, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Toda excelencia, todas las cosas que tú hagas buenas, si tú te compras un coche bueno, si tú te traes un tacuche bueno, si tú te pones una corbata diferente o zapatos, va a despertar la envidia de más de 5, 10, 15 personas. Te cambias de casa a una casa más bonita, va a despertar la envidia. Te hacen una promoción y te pasan a ti como centro delantero de tu equipo y a otros lo mandan a la banca, va a despertar de todos de la banca una envidia tremenda por esos que son las superestrellas. En cualquier área de la vida, en la familia, si un hijo ve que el papá trata mejor a su hermano que a él, el muchacho va a comenzar a desarrollar envidia por el hijo o la hija consentida de la familia. Fue lo que le pasó a José, ¿se acuerdan? Que los hermanos de José, cuando vieron que el papá Jacob lo trataba diferente y preferentemente, desarrollaron una envidia que se convirtió en homicidio e intentaron matar a José. Y por la providencia de Dios, él fue salvado. Entonces, toda excelencia de obras, las cosas buenas que hagamos en la vida, recuerda eso, siempre alrededor de nosotros hay gentes envidiosas. Y que son tan envidiosas que tú puedes llegar con un vestido lindo el domingo. ¡Ay, Anita, qué bonito vestido tienes, ¿verdad? Y se voltea 2 o 3 metros y dice, parece china poblana. Del coraje de lo bonito que está tu vestido. Bueno, en el caso de Daniel, el corazón es el mismo, no ha cambiado. En esos tiempos, todos estos sátrapas y magos y todo, cuando vieron que Daniel lo ponían en una posición privilegiada, le tuvieron envidia y ¿saben lo que hicieron? Entonces lo fueron a espiar para ver en qué área lo podían encontrar para acusarlo ante el rey. Pero no encontraron nada porque Daniel era intachable. Era un muchacho transparente, no tenía una vida doble, no era públicamente de una forma y en la vida privada era de otra. No tenía una vida escondida ni misteriosa en su vida privada. Entonces, como ellos no encontraron absolutamente nada, fueron con el rey. Mira, rey, lanza un edicto o promueve un decreto en el que cualquier persona que no adore a nuestros dioses y a tu Dios, le cortes la cabeza o lo eches a un foso de leones. Entonces salió el edicto y cuando salió el edicto se repartió por todo el imperio en aquel tiempo. Y dice el versículo 10 que cuando Daniel supo este edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y se puso a llorar. ¿Eso dice? Entró hacia la cámara y dijo, me las van a pagar. ¿Dijo eso? No, ¿verdad? Él cayó de rodillas 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre que a pesar de las capacidades intelectuales, de inteligencia, de concepción y perspectiva del mundo que lo rodeaba, de la política, de la socioeconomía de aquellos tiempos, en todas las artes y en todas las disciplinas académicas, era un genio. A pesar de todas estas cosas,
nunca se envaneció, nunca se enorgulleció. Y la única forma que él podía mantener disciplinada su antigua naturaleza con la cual nacimos, para que no nos enferme el aplauso, ni el halago, ni la alabanza, es vivir cerca de Dios. Es la única forma. 3 veces en la mañana estaba con Dios. No sé si antes de comer, después de comer, pero ahí estaba, se volvía a arrodillar y pasaba otro tiempo con Dios, y antes de irse a la cama en la noche pasaba otro tiempo con Dios. Y esta comunión ininterrumpida con el Creador y sustentador del universo seguía infundiéndole de energía, seguía infundiéndole de sabiduría, seguía infundiéndole de ánimo, para que nunca pudiera el temor a los hombres, a los edictos, a las amenazas, a la crítica, a las maldiciones que todos los días recibimos, todos nos pudiera afectar. Dios nos quiere blindar, que tengamos un carácter a prueba de todo, que no nos lastime nada, ni sintamos ofendidos por lo que el mundo nos hace. No por lo que tu cuñada te hizo, ni por lo que tu suegra, ni por lo que dicen, que estemos blindados y que sepamos, ¿verdad? Que aquí adentro, ¿verdad? Me interesa lo que tú pienses de mí, Señor, y que el mundo siga rodando. Que piense lo que quiero, no me interesa la opinión de lo que la gente tenga de mi persona, me interesa lo que Dios piense de mí. Eso es lo que nos debe de preocupar. A Dios sea el temor y no a los hombres. Muy bien, veamos entonces a continuación. Y analicemos rápidamente esa vida de Daniel, que desde el principio, desde que llegó a Babilonia, atravesó las pruebas y por qué la atravesó. Y vamos a descubrir estas características principales que resaltan en el personaje tan increíble a quien 3 veces la Biblia le llama mi amado. Cada vez que los ángeles se acercan a Daniel para darle revelaciones, le dicen amado, muy amado de Dios. Pregunta, ¿tiene Dios consentidos? Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la pintura de la Última Cena, ¿a quién encontramos recargado en el pecho de Jesús? Al apóstol Juan. Imagínense a todos los demás, ¿verdad? El único envidioso ahí era Judas, me imagino. ¿Verdad? Ahí ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué se ha creído? Bueno, simplemente no es que Jesucristo tuviera tampoco más privilegiados ni consentidos, porque la Biblia dice que el Dios que servimos no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual. Sin embargo, no todos los que le seguimos estamos más cerca de Él. Esa es la diferencia. Entonces, se le llama muy amado Daniel, precisamente porque él anhelaba estar lo más cerca de Dios que podía todos los días, y Juan fue el discípulo que antes de que lo crucificaran y expirando en la cruz Jesucristo, fue el único apóstol con María Magdalena y con María su madre que permaneció sin temor de los romanos al pie de la cruz. Nunca hasta el momento de la muerte quiso separarse de su Señor. Por eso a Juan se le dio la revelación del Evangelio de Juan, 3 cartas de Juan y todo el libro del Apocalipsis. Veamos en primer lugar el claro conocimiento de Daniel. Existe mucha confusión actualmente, como en los tiempos de Daniel, acerca de la astrología, el ocultismo, la idolatría, la superstición. Pregunta, ¿qué significa ocultismo? Bueno, creo que no hay ningún problema para llegar a la etimología o a la raíz de esta palabra, que viene de oculto. El ocultismo tiene que venir del oculto. Entonces, ¿qué es el ocultismo? Al ocultismo se le llama brujería, parapsicología, magia, hechicería, todas estas cosas, ouija, comunicación con los muertos, con los mediums, lecturas de las cartas tarot, lectura del café, lectura de la mano, lectura de la bola de cristal. Todo esto involucra el área que la Biblia llama oculta, o sea, el ocultismo. En otras palabras, Satanás tiene un mundo que es oculto y él promete que podemos entrar a descubrir, síganme con mucho cuidado, que podemos entrar a esa esfera que él dice que es lo oculto y nos promete que nos va a descubrir verdades que el mundo no conoce. Ejemplo, los que tienen comunicación con los muertos, se juntan todos y
invocan el espíritu de Cuauhtémoc. Y ahí están agarrados todos. Y hay un medium. Yo lo digo porque tuve un familiar, ¿verdad?, que estuvo muy involucrado, una tía que teníamos, estuvo muy metida en eso. Y mi papá nos platicaba de todo lo que pasó en esas series. Y le doy un ejemplo rápidamente. En una de esas sesiones que una tía de nosotros iba, de mediums, porque ella, por su afán de conocer la parapsicología y el ocultismo, la hechicería, que quiso invocar el espíritu de una persona que se había muerto, y el espíritu habló con la voz de esa persona. Y las personas que están en esas reuniones de los mediums creen que realmente regresó Cuauhtémoc, o regresó la tía Chole, o regresó el primo, o el alma que quieren invocar. El gran mago Houdini, no sé cuántos de ustedes a principios del siglo XX oyeron del gran Houdini. Cuando él se muere, le da un papel a su esposa Houdini con una clave, y le dice Houdini a su esposa antes de morir: cuando yo me muera, te voy a dar esta clave que nada más tú sabes, y invócame, porque Houdini era un hombre metido profundamente en el ocultismo, como la mayor parte de los magos que ahorita conocemos, que están metidos completamente con el príncipe de las tinieblas, y realizan cosas excepcionales que naturalmente no se pueden percibir. Entonces, la mujer de Houdini, cuando se muere Houdini, va a una reunión de espiritistas, y entonces le invocan al espíritu de Houdini, y la esposa, que era la única que tenía el papelito con un número que Houdini le había dado, le dice: si tú eres Houdini, dime, mi ex esposo, dime la clave que me diste, y él se la dio. Y era la clave para abrir una caja fuerte. Entonces ella se convenció que había comunicación con los muertos. Y lo único que había, ¿verdad?, son demonios que tienen más de millones de años de existencia antes que nosotros en el planeta Tierra, que conocen a los seres humanos y que saben perfectamente bien cuando te levantas, dónde escoges, las combinaciones de tu caja fuerte, lo que haces en secreto, los programas de televisión que ves. Tenemos dos mundos espirituales, los ángeles de Dios y los demonios y los ángeles caídos, que somos el centro de la observación del mundo espiritual, las 24 horas del día. Todas las reuniones de mediums engañan a la gente, haciéndole creer, como a mi tía, de que esta persona había escondido una colección de timbres, y a mi tía le revelaron, la buscaron por 3 años esta colección de timbres, y no la encontraron, y apareció el espíritu de esta persona y le dijo dónde estaban los timbres, y cuando fue mi tía a buscar a este lugar, ahí encontró los timbres, y otra vez creyó que esa persona había hablado con él. La Biblia nos dice que no hay comunicación con los muertos, que está establecido, Hebreos 9:27, que muramos una sola vez y después el juicio. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay ninguna reencarnación, no hay transmigración de las almas, no regresamos a una cucaracha, ni a un borrego, ni a una vaca, ni a una rata, no hay segundas oportunidades, te mueres y es el cielo o el infierno. Y esta vida, escúchame, esta vida es la única que tú tienes y que yo tengo. Una sola oportunidad para confirmar dónde pasaremos la eternidad. ¿De dónde sacó Daniel pues esta sabiduría, este conocimiento tan maravilloso que la Biblia nos muestra? Veamos en primer lugar que esta sabiduría venía de Dios. Dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 19 en adelante, que cuando recibe el secreto de la visión de Nabucodonosor, Daniel dice estas palabras. Capítulo 2 de Daniel, versículo 19, este pasaje me encanta. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: vean ustedes, santos de Dios, personas que nos escuchan, el conocimiento que Daniel tenía de Dios. Y dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Todo el poder del universo. Y todos los secretos, la sabiduría no está en el ocultismo, ni en los magos, ni en los hechiceros. Todos ellos son puros mentirosos, tratando de ofrecer un conocimiento que no venga a través del Espíritu Santo.
El área del ocultismo te ofrece un conocimiento, cartas tarot, adivinación, te ofrece un conocimiento y te ofrece que te va a revelar el futuro de tu perro, el futuro de tu matrimonio, porque todos anhelamos esto. Pero Dios sabe que si Él revelará nuestro futuro, muchos de ustedes no quisieran seguir viviendo. Y muchos otros, ¿verdad?, se sentarían en una hamaca, pues que tengo un futuro increíble que Dios me tiene preparado. Entonces, a Dios le pertenece solamente el conocimiento del futuro y a Él le ha agradado, lo único que le ha agradado a Dios es lo que está en la Biblia. Cuando yo a alguien que dice que es profeta y que comienza a hablar que Dios me dijo, etcétera, son las cosas, le digo, escribe todo lo que escribiste y pégaselo en la Biblia y ponle 2 de Pancho 3:1. Porque la Biblia, dice Apocalipsis 22, es un libro sellado y completo. Sellado significa que nada de lo que está aquí se le puede agregar. Una sola tilde no se puede agregar, ni nada se le puede quitar. Todo lo que Dios tenía para revelarnos del futuro ya está en la Biblia. Pero como anhelamos conocer más cosas y con quién voy a casar, pastor, y el Señor dice que vas a hacer esto y el otro, y que de tu iglesia van a surgir ríos de agua viva, y que Argentina va a ser para Cristo, y que México esto y el otro, y que vista visiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas no son profecías, son adivinaciones, por el amor de Dios. Un profeta es alguien que habla lo que está escrito. El profeta es el que anuncia los oráculos de Dios, el que habla la palabra de Dios. Todos los cristianos en este sentido somos profetas porque todos hablamos cuando hablamos y más nos conviene que eso sea la palabra de Dios. Cuídate de esas palabras de profecía que te dan por acá y que te dan por allá. No confundamos esas profecías con la palabra de conocimiento, que es otra cosa diferente. Les voy a explicar la diferencia. Yo hace muchos años me encontré en una crisis como ustedes no se imaginan. Moral, espiritual, económica, sentí, ¿verdad? Que yo ya no sigo para nada. 3 veces le pedí a Dios y le dije, llévame. Ya no quiero seguir viviendo. Y me encerré en un cuarto de un hotel como 3 semanas. Muy pocas veces he compartido esto. 3 semanas me encerré ahí. Comencé con una dieta, con una ayuno de puras manzanas la primera semana. Con agua, manzanas con agua. La segunda, la mitad de las manzanas. Y la última semana sin absolutamente nada. Clamándole a Dios que me mostrara, que me guiara, que me dijera qué era lo que quería de mi vida. Y después de esta crisis tan profunda en la que le dije a Dios que yo ya no quería seguir nada, ni mucho menos, comencé a entender muchas de las cosas que Él me quería mostrar. Entonces, llegué a un congreso que hubo en Guadalajara, donde un pastor que comenzó a predicar una serie muy bonita sobre el libro de Apocalipsis, y el pastor, al acabar la reunión, creo que tú me acompañaste, Alejandro, esa vez, me acuerdo que se apellidaba Thompson, un grandote americano, él parecía oso, con 1.90 de estatura, parecía el oso, pero así impresionante, y se acercó conmigo, y me puso la mano en el pecho y me dijo, tú estás pasando, nunca nos habíamos visto, y me dijo, tú estás pasando esto, y esto, y esto, y el Señor dice esto, y esto, y esto, y me dijo versículos de la Biblia, o sea, Él me comenzó a decir, todo lo que yo estaba atravesando, sin que yo se lo dijera, no lo estaba adivinando. Lo que Él me dijo, lo comprobé que era verdad, porque era lo que yo estaba viviendo, y eso no se llama profecía, se llama palabra de conocimiento. Y eso lo tienen muchos hombres de Dios. Entonces, no hay que confundirlo. Fue la palabra que tuvo Pedro en Hechos capítulo 5. Llega Ananías y Zafira, oye, ¿por qué engañaste con los diezmos al Espíritu Santo? Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro? Pedro no estaba adivinando, Pedro no estaba profetizando, Pedro tenía un conocimiento intuitivo espiritual que el Espíritu Santo le reveló la condición de pecado en que vivía esa pareja delante de Dios. Entonces, eso es una palabra de conocimiento y eso está vigente todavía en el mundo. Desgraciadamente muchas personas no lo tienen por abusar de esos dones y los confundimos con otras cosas. Entonces, este es el mundo en el que Daniel se encontraba cuando se acercan para decirle, este hombre, Daniel, ama a otros dioses. Daniel comienza a orar 3 veces al día y nos damos cuenta que el conocimiento de Daniel era absolutamente profundo y maravilloso. Y dice el versículo 21 del pasaje que estamos leyendo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos,
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Este es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. ¿Quieres tener poder? No es que alguien venga y te ponga la unción. El poder viene a través de la santidad. Hay una iglesia donde el hermano está poniendo las manos para que reciban la unción. Cálmate, San Clodomiro. Cálmate, Malaquías II. No hay como tal el poder viene a través de nuestra rendición, de nuestra vida. Nosotros queremos que quiero más y más de ti, Señor. Él ya lo tenemos completito. Dios no se nos ha salido ni se nos va a salir jamás. Hasta esa canción es antibíblica. Quiero más de ti. ¿Por cuál más? Dice el Señor. Estoy dentro de ti. Yo soy, nos contesta Dios, yo soy el que quiero más de ustedes. Quiero que te consagres más, que controles más tu vida, que tengas más autocontrol con tus ojos, que seas más puro sexualmente. Yo quiero más de ustedes. No me pidas más de mí porque estoy entero dentro de ti. El Espíritu Santo está completamente, dicen Colosenses 2, estamos completos en Cristo por el amor de Dios. ¿Por qué vienen toda esta serie de confusiones y de profetas y apóstoles y todo lo que está manejando actualmente? Porque no conocen sistemáticamente la enseñanza de la palabra de Dios. Y el pueblo cristiano se come todo lo que está oyendo y por eso el mundo cristiano está alimentado con chatarra. Así como salió el Monster y el Red Bull y las papitas fritas, Coca-Cola cero, no tiene calorías, pero tiene más de 800,000 químicos que son cancerígenos. La Coca dieta no tiene calorías, pero tiene puro químico cancerígeno que no eliminan tus riñones ni tu hígado. Y todas estas cosas que el mundo está ahorita alimentándose sin entender qué es lo que nos quita la salud, la fuerza, la energía para vivir para Dios, qué es lo que nos enferma. Espiritualmente, la iglesia se encuentra en la misma condición, comiendo pura chatarra espiritual. El evangelio que se predica es un evangelio fácil, barato, superficial actualmente. Vengan a Cristo todos los que puedan. Jamás se predica el arrepentimiento, el pecado, el juicio, el infierno. Ya ni existe en muchas iglesias. Esta es la realidad que estamos viviendo, santos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay estudiantes de la Biblia. Ya no toman en serio a Dios. Se conforman aquí con una torta milanesa el domingo y entre semana, el lunes a viernes, ricas y famosas, Chespirito, telenovelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? 1000 veces Chespirito que la pornografía, ¿verdad? Pero esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra, en un nivel intelectual tan bajo. ¿Cuántos de ustedes no levantan la mano? ¿Cuántos de ustedes leen 2 libros mínimo al mes? Mínimo 2 libros al mes. Creo que uno el año pasado te aventaste y todavía no lo terminas. Veamos nosotros en el libro de Proverbios capítulo 2, para terminar, de qué forma la Biblia nos revela por el rey Salomón este valor de esta fe que hizo que Daniel se enfrentara a todo este imperio por el simple hecho que tomó en serio a Dios y vivió cerca de Dios. ¿De dónde obtuvo Daniel este conocimiento y esta claridad? Que él sabía que no es el PRI, el PRD, el PAN el que escoge a los gobernantes. No está el partido político, no está la nación, no son los demócratas o los republicanos. Es Dios finalmente el que tiene la última palabra y le da al pueblo el gobernante que cada nación merece. ¿Quién le dio este conocimiento tan profundo a Daniel, verdad? Por eso en una iglesia no va a haber pleitos partidistas en una iglesia. Hay iglesias donde dentro de la iglesia están los del PRD y los del PRI, imagínense nada más. Y son brothers, son cristianos, hermanitos en Cristo y peleándose. Oye, espérame tantito, olvídate el partido que perteneces, somos ciudadanos del cielo. Hermanos en Cristo, y respeto tu partido y tu respeto, no hay ningún problema, pero no nos peleemos por eso, porque finalmente el que tiene la última palabra es Dios. Y este conocimiento es el que nos da paz para vivir con tranquilidad y con una perspectiva mucho más amplia de todas las cosas que pasan alrededor de nosotros en la sociedad. Dice Salomón en el capítulo 2 de Proverbios: hijo mío, vean en primer lugar, sí
¿Qué sí? Es un sí condicional. Esto que vamos a leer está condicionado. Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, veamos qué profundidad. Número 1, ahorita todos ustedes, ¿cuántos, no levanten la mano, están recibiendo el mensaje que estamos transmitiendo de las Sagradas Escrituras a tu espíritu y a tu corazón? Una persona que está recibiendo es una persona que está atenta. Estás en el salón de clases y el maestro habla de ecuaciones y Pepito está volteando ya viendo las golondrinas y Pepito, sí maestro, pon atención. Pepito no está enfocado y por eso cuando vienen las pruebas no contesta porque no, en la clase no se enfocó, no tenía su enfoque en el maestro. Estaba pensando en la lavadora, en que pasó ahí una cucaracha, en la lagartija, en su esposa, en problemas. Y muchos de ustedes al llegar aquí a la iglesia el domingo, o cuando hay un meeting, o un estudio bíblico de matrimonios, no están concentrados. Te tienes que desconcentrar de todo y enfocarte en lo que Dios te está hablando en ese momento, porque no me lo dijo Dios, es el Espíritu Santo usando la Biblia, porque Él sabe tus necesidades espirituales y nos usa a nosotros, pobres instrumentos, para que tú seas enriquecido en tu vida y endereces tu vida. Entonces hay que recibir, enfocarnos y dice, y guardarlos. O sea, en esta mañana todos reciben la palabra de Dios. ¿Quiénes la guardan? Los que al salir de aquí practican lo que oyeron. Entonces hay un sí condicional. Si tú recibes mis palabras, si durante el mensaje estuviste atento y vas a tu casa y practicas las cosas que has oído, como decimos, te cayó el 20. Allá arriba dice versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Sí, otra vez el sí condicional, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, si así como te gusta buscar el dinero, y ya tengo 2 trabajos y voy a trabajar de las 8 de la mañana a las 12 de la noche para hacer dinero, si así el esfuerzo que usas para tener más dinero o para creer que es tu esfuerzo el que te va a dar mejor remuneración, si con ese esfuerzo tú buscas y lo escudriñas como tesoros, entonces, y no antes, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. No vengas entonces, ay hermano, ¿me puede usted enseñar la predestinación? ¿Y por qué si es bueno, no ha acabado con el diablo? ¿Y por qué tú no lo entiendes? Y como digo, Teofilito, ni lo entenderás. Porque quieres sopa la marucha, café instantáneo, todo ahorita es instantáneo. Y quieres que yo te conteste aquí y hay un problema, Dios ayúdame. O hermano, póngame las manos para que me caiga al suelo y tenga la doble unción y pueda tener más poder y más santidad en mi casa, etcétera, etcétera. Todo lo queremos ya que sea así. Y el camino de la consagración y de la bendición es irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Son semanas y meses en la mañana, en la tarde y en la noche, como Daniel, orar, buscar a Dios, memorizar la palabra, y a los 6 meses al año Dios prospera mi puesto de tacos, mi puesto de tortas, mejora mi matrimonio, mis hijos comienzan a acercarse al Señor, comienzo a ver resultados porque he puesto a Dios el primer lugar en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder y la sabiduría. Tú pones a los gobernantes y tú los quitas en el tiempo en que tú, en tu soberanía, decides. El universo está completamente bajo tu control. Y nosotros, como tus siervos, anhelamos cada día vivir más cerca de ti. Más y más cerca de ti, porque es nuestra cercanía a ti de donde vendrá nuestro poder, seguridad, fortaleza, conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual.
No hay otro camino más corto, no hay atajos, no hay callejones. El camino es largo, porque es un camino donde Cristo cargó una cruz. Te damos gracias, Señor, porque fuimos escogidos para que te conozcamos y descubramos en nuestra vida que tú eres real, que tú a los 3 días resucitaste de entre los muertos y que en una cruz abriste tus brazos para dar tu vida por nosotros, porque de tal manera nos has amado que nos entregaste y no negaste que tu Hijo fuera entregado en manos salvajes de pecadores y que destrozaran su cuerpo en la cruz para decirnos: los amo, los amo, eternamente les he amado y quiero que sean conformados conforme al carácter de mi Hijo Jesucristo. Quiero que Él sea el ejemplo, nada más Él, no hay otro ejemplo más que Él, a quien ustedes deben de seguir. Y dile a Dios esta tarde: Señor, te pido que entres a mi corazón. Si no lo tienes, dile: perdona mis pecados. Creo que Cristo en la cruz pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó, y te doy las gracias porque desde este momento puedo salir de este lugar, comenzar a vivir una vida eterna, el perdón de mis pecados y el poder de jamás en mi vida avergonzarme de que soy tu hijo y tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.